Permiso. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, directora y director. Muy buenos días, tengan ustedes. Vamos a presentar entonces el informe técnico. Si me pasan la primera diapositiva, es al corte más reciente, que es el de ayer por la tarde. Y llevamos 86 días en este proceso de reajuste a la nueva normalidad. Hemos estado con el semáforo de riesgo COVID como el instrumento guía que en las distintas entidades federativas nos va mostrando cuál es la situación que se enfrenta en cuanto a la ocupación hospitalaria, la disponibilidad hospitalaria, la ocurrencia de nuevos casos y también la proporción de personas que resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Y se han agregado algunos otros indicadores recientemente consensuados con las 32 entidades federativas, de modo que en la próxima emisión del semáforo de riesgo COVID tendremos un semáforo más detallado. La siguiente, por favor. En esta imagen panorámica se ve una curva epidémica. Esto es la representación de los números de casos que se han presentado a lo largo de las semanas. Noten ustedes que termina en la semana 33, en este momento estamos en la semana 35. Es convencional que en los sistemas de vigilancia epidemiológica no se tomen en cuenta para interpretación las semanas más recientes, porque está todavía el flujo de datos y daría una visión equivocada del cambio en el tiempo. Sin embargo, vemos con mucha claridad que desde la semana 29 tenemos un descenso en el número de casos registrados. Lo que está en la zona oscura de las barras que se ven en la gráfica, en la parte alta, son aquellas personas que, teniendo los síntomas de COVID, se les hicieron pruebas de laboratorio y se descartaron como infectadas por el virus SARS-CoV-2, pero lo que está en las zonas claras de la imagen son los casos observados y confirmados. Tenemos que 43% de las personas en la semana 32 tenían el virus SARS-CoV-2, de las personas que se presentan con síntomas, y esto también muestra un claro descenso desde más del 52% hasta el 43% que tenemos ahorita. Este es un indicador muy importante que se usa universalmente para identificar con otros indicadores la reducción de la epidemia. Por lo tanto, es clara la tendencia al descenso y tenemos ya 28 entidades federativas que tienen una reducción de al menos 2 semanas sostenidas y algunas ya hasta 7 semanas sostenidas de reducción en la epidemia, tanto en la ocurrencia de nuevos casos como en la hospitalización y como las muy lamentables defunciones. En la siguiente imagen lo que vemos es otros indicadores. Estos son los casos estimados. Aquí consideramos también cuáles de aquellas personas que han sido registradas y están esperando su prueba de laboratorio podrían terminar con un resultado positivo y han sido incorporadas a la estadística, lo que nos da un total de 597.353 personas que desde el inicio de la epidemia, el 27 de febrero o 28 cuando se confirmó el primer caso, han tenido la confirmación de la epidemia, y 6% son de la última quincena. Esto es importante, de cuando en cuando lo recordamos. En la narrativa pública existe esta idea de sumar los casos desde el inicio de la epidemia. Esto es importante para que tengamos un trazado de lo que ha ocurrido, pero en términos netos, la cantidad de personas que están con enfermedad activa son solamente aquellas de los últimos 15 días. Por supuesto, quienes están hospitalizadas tienen un periodo más lento de recuperación, pero la gran mayoría, más del 82%, son personas que están en su domicilio, fuera de los hospitales. Y solamente el 6% son quienes tienen en este momento enfermedad activa. Son casi 37,000 personas en este país de 127 millones de personas. El otro elemento positivo es que desde la semana 27 disminuye ya con un 56% de reducción la frecuencia de muertes que ocurren por COVID. COVID es una enfermedad desafortunadamente letal. En México y en todo el mundo se presentan defunciones. Como hemos comentado, estamos convencidos que este fenómeno
en su momento dará pie a lecciones aprendidas, como ya señala el doctor Alcocer, secretario de Salud, y una muy importante es cuál es el estado de salud de nuestra población antes de este evento agudo. Y es muy notorio que la mitad de la mortalidad en México mueren casi 725,000 personas por año, y la mitad fallecen por enfermedades asociadas con una mala nutrición, enfermedad metabólica crónica, enfermedad cardiometabólica, es decir, diabetes, enfermedad cardíaca y cerebral circulatoria, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad del hígado, en donde la mala nutrición tiene un papel preponderante. Cuando tuvimos la epidemia de COVID, quedó claro en México y en muchos países del mundo que este sustrato de enfermedad crónica fue un elemento muy importante para determinar la mortalidad, y así es que más del 80% de las personas que han fallecido por COVID tenían estas condiciones de enfermedad que les hicieron susceptibles a fallecer, además de la edad avanzada, que también es otro de los elementos de riesgo. En la siguiente imagen lo que vemos es la ocupación hospitalaria que presentamos todos los días. Recordamos, la sociedad lo tiene presente, que uno de los objetivos fundamentales del manejo de una pandemia es evitar que se saturen los hospitales, no por el hecho mismo de que estén vacíos, sino por el hecho de que estén disponibles. Es evidente que no se trata de una meta administrativa de tener hospitales ociosos, sino todo lo contrario, tenerlos listos para operar cuando exista necesidad. Reducir la velocidad de transmisión, famoso aplanamiento de la curva, es un objetivo de manejo de la epidemia, porque necesitamos en todo momento que no haya más personas enfermas en necesidad de atención hospitalaria que hospitales disponibles. Entonces, en todo momento hemos mantenido una ocupación hospitalaria menor al 50%, y esto lo logramos con dos intervenciones fundamentales, que son la reducción en el número de contagios a través de la mitigación masiva. Logramos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia que cerca de 80 millones de personas estuvieran fuera del espacio público, y esto logró que no tuviéramos una velocidad de contagios y por lo tanto de casos que saturaran los hospitales. Pero también hubo necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria, es el elemento que ya menciona también el doctor Alcocer, que estaremos presentando en varias emisiones con la representación de las distintas instituciones de salud, pero logramos ampliar la capacidad hospitalaria, reorganizando el sistema de salud, disponiendo de nuevos equipos que se adquirieron, como los ventiladores mecánicos, reparando otra cantidad muy importante de equipos que estaban abandonados en desuso en las entidades federativas y en las instituciones de salud. Y esto lo logramos afortunadamente en la velocidad necesaria para que estuvieran disponibles. Entonces, 50% de los hospitales estuvieron y han estado en todo momento disponibles. En este momento tenemos 63% de los hospitales que han sido destinados para el tratamiento de COVID están disponibles, con variaciones entre las entidades federativas, lo que depende y ha variado de acuerdo a la intensidad epidémica. Vean ustedes que en este momento Nayarit, Nuevo León, Colima e Hidalgo son las 4 entidades que tienen ocupaciones superiores al 50%, todas las demás tienen ya disponibilidad más del 50%. Y en la última o penúltima diapositiva quiero también comentar algo de interés público. Tenemos que las camas con ventilador, estas son unidades de atención análogas a la terapia intensiva, parecidas a la terapia intensiva. Cuando hablamos de camas, siempre recuerden que no es solo la cama física, el elemento físico donde se está reposando el paciente, sino todo el conjunto, equipamiento, ventiladores, monitores, bombas de infusión y el elemento más importante, el personal especializado de salud. Ya iremos informando también sobre el incremento de más de 52,000 personas, miembros del equipo de salud, de los cuales tuvimos que reclutar, entrenar, organizar para que tuvieran la capacidad de la atención hospitalaria. Son no solamente
el personal directamente clínico, médicas, enfermeros, sino en general el personal que participa, inhaloterapeutas y otros importantes miembros del personal. En la última imagen, lo que quisiera es comentar un asunto que es de interés público. Hemos en general identificado que hay preguntas que el público se hace y otras que parecieran estar todavía en una inquietud sobre la intensidad de la epidemia. Uno de estos elementos que durante el fin de semana fue comentado en la esfera pública fue el tema de las pruebas. Y algunos medios de información parecieran con esta idea de que se están reduciendo el número de pruebas y esto les preocupa porque lo interpretan como que es una decisión de reducir el número de pruebas y quisieran poner en la interpretación como que se reducen los casos registrados porque se reduce el número de pruebas. Esto ya me lo habían preguntado el martes pasado, creo que usted, y la respuesta es exactamente al revés de lo que se ha interpretado. No se reducen las pruebas primero y entonces por ello hay menos casos registrados, sino en la medida que tenemos menos personas que enferman, menos personas que presentan los síntomas, hay menos pruebas porque hay menos personas que necesitan que se les realice la prueba. En esta imagen lo que vemos es exactamente eso, es la misma curva epidémica, solo que ahora las columnas, las líneas están identificadas con distinto color, que son a quienes se les han tomado muestras para el diagnóstico por laboratorio, que están en las barras azules, en las barras claras, y la pequeña región oscura que se ve al final de la columna, en la parte baja de la gráfica, son el conjunto de personas a quienes por alguna razón no se les tomaron muestras para laboratorio. Y lo que se ve en la línea verde hasta arriba de la diapositiva y que se interpreta en el lado derecho, donde está la proporción de muestreo, el porcentaje de muestreo, 100% es hasta arriba, que muestra con un 1, la mitad de la gráfica es 50% y hasta abajo es 0. Y se puede ver en la línea verde que cuando empezó la epidemia, el porcentaje de muestreo, cuando teníamos muy poquitos casos, era alrededor del 50%. Cuando empezó la fase de crecimiento rápido de la epidemia, donde el tamaño de estas columnas va creciendo, el tamaño de las columnas es el número de personas registradas con enfermedad, subió a más del 95%. Concretamente, noten ustedes que del punto más alto de esta curva, es decir, de esta gráfica que parece una montaña, en adelante, desde ese punto en adelante, todavía aumentó más el porcentaje de muestreo, es decir, se están haciendo más pruebas, pero hay menos pacientes. Y esto además está acompañado de lo que se ve en la otra línea, que es la línea del porcentaje que resultan positivas. Y se ve que va disminuyendo el porcentaje que resultan positivas, a pesar de que por decisión aumentamos el número de pruebas. Entonces, en conclusión, no tengan esa inquietud, las pruebas se hacen de acuerdo a lineamientos técnicos que han sido establecidos y son de acceso público desde el inicio de la epidemia, se han aumentado, están casi al 100% y reduce la proporción, el porcentaje de aquellas que resultan positivas. Finalmente aprovecho para recordarle también a los medios de comunicación o cualquier persona que los datos son públicos. Como nunca antes en la historia de la salud pública, nunca en la historia de la salud pública de México, hemos puesto desde abril los datos completos, abiertos, para que quien quiera explorarlos a detalle, quien quiera hacer interpretaciones, análisis, pueda hacerlos. Si necesitan asesoría sobre cómo hacerlo, algún medio de comunicación, con mucho gusto podríamos explicar cómo hacerlo. Pero si no, ahí está la información y sabemos que es parte del oficio periodístico consultar las fuentes primarias. En esta ocasión, sobre las pruebas, no recibimos ninguna solicitud de información o de entrevista, pero estamos a disposición. Los datos son enteramente públicos. Muchas gracias.